Cuando planeamos la feria, Paloma, que anda por aquí, por allá, propuso que este foro, que se llama Pepe Revueltas para leer en libertad, girara en torno a 3 ideas claves, luego además con añadidos, anexos y colas. Pero las 3 ideas claves eran historia, utopía, ucronía. Los 2 primeros términos no tienen que explicarse, el tercero quizá para los que no son amantes de la ciencia ficción haya que explicarlo. Ucronía es aquella literatura que parte del supuesto de ¿qué hubiera pasado si? ¿No? Y construye una versión de una realidad alternativa a lo sucedido. En Ucronía vamos a tener a lo largo de estos días varios debates. Vamos a tener uno de ¿qué hubiera pasado si Peña Nieto pierde las elecciones? Con narradores de ciencia ficción además. Vamos a tener otro sobre ¿y qué pasaría si Villa le hubiera partido el hocico a Obregón en Celaya? Con varios historiadores de la Revolución Mexicana. Y un tercero con ¿y qué tal si los gringos pierden la guerra del 46-47 y nos quedamos con California, con todo y Hollywood, Texas y compañía? Con 3 narradores que han escrito sobre la guerra contra los Estados Unidos del 46-47. En la historia, bueno, sigan ustedes el programa, hay multitud de intervenciones, debates, pero uno de nuestros mayores intereses era revitalizar la palabra utopía, ponerla sobre la mesa de nuevo, airearla. Y entonces dijimos, ¿quién es mejor que 2 utópicos activos, militantes en lo social de la izquierda? Porque como ustedes saben, la utopía la derecha no la mastica ni se la come. Utopía es la esclavitud del siglo XIX, el porfirismo que vuelva y esas cosas. Para la derecha utopía es nostalgia y no propuesta. Entonces desde la izquierda revisar el término utopía y decidimos arrancar la feria el primer día de actividades con este debate. Las reglas del debate es que no es debate sino una conversación. Interrúmpanse y córtense cuando quieran, añaden, quiten, pongan, interactúen. Tenemos todo el tiempo que nos dé la gana porque es la última actividad del día de hoy, 1 hora en principio, y le doy la palabra por orden alfabético a Armando Bartra. Sí. ¿Por qué no te consigues una tercera silla? Porque podrías tú relanzar también el diálogo. Dussel quiere que me siente yo también, pero ya estoy muy… Para que cuando nos diga, nos pregunte cosas. Por razones dialécticas también. Claro, porque si no, ¿cuándo cortamos y cómo se tríada? Bueno, vamos a esperar a que efectivamente Paco se instale entre nosotros 2. Pues no pensaba que me fuera a tocar a mí empezar, pero empezaré. Pensé qué decir de la utopía que no fuera algo tan sobado, tan sabido, tan conocido. Y se me ocurrió preguntarme a mí mismo en dónde está la utopía, en dónde la encontramos, en dónde la ubicamos, en qué sitio, cuál es el sitio de la utopía. Estoy seguro de que si nos ponemos a pensar en eso y si yo les pregunto en este momento, la respuesta inmediata será la utopía está en el futuro, la utopía está en el porvenir, la utopía está en un tiempo que vendrá y en ese tiempo que vendrá tendremos un mundo diferente, una sociedad más justa, más equitativa, más feliz, más libre. Y esta es nuestra utopía o esta es la utopía. La utopía está en el futuro. Pero la verdad es que si la utopía es la imaginación, la utopía es lo otro, la utopía es lo extraño, lo sorprendente, lo inesperado. Si entendemos en este sentido utopía, entonces la utopía se habrá ubicado en diferentes lugares, en diferentes momentos de la historia. Creo, por ejemplo, que en otras épocas la utopía no estaba más allá en el tiempo, no estaba en el futuro, sino que estaba lejos en el espacio. La utopía era algo que estaba distante de nosotros, pero no distante en el tiempo, no distante en el porvenir, sino distante en la geografía. La búsqueda de la utopía, la búsqueda de lo otro, la búsqueda de lo sorprendente, la búsqueda de la quimera, de la maravilla, de aquello que no es lo que tenemos habitualmente, era un viaje, el viaje. No el viaje hacia el futuro, sino el viaje hacia las orillas del mundo conocido, el viaje hacia Asia, el viaje hacia el nuevo continente, después
el viaje hacia el continente negro. Yo estoy utilizando fórmulas, evidentemente, y no poniéndole yo esos nombres. Eran estos, era Marco Polo, era Colón los que iban en busca de la utopía, de otros mundos posibles que ahí estaban, que existían, que había que descubrir y que había que maravillarse con ellos. Esta búsqueda espacial, esta búsqueda territorial de la utopía me parece valiosa. Ciertamente Raleigh, ciertamente Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, ciertamente el propio Colón, ciertamente buscaban riquezas, pero también buscaban la sorpresa, lo extraordinario, lo increíble, lo imposible, y a veces lo encontraban en estas orillas del mundo conocido. Sin embargo, llegó la modernidad y mandó a parar. La modernidad nos lanzó a la historia, la modernidad nos lanzó al tiempo, la modernidad nos hizo sumergirnos en el torrente del progreso. No una historia cualquiera, sino una historia progresiva que va de menos a más, que va de inferior a superior, y además una historia pretrazada, preconstruida y sostenida por una razón trascendente o inmanente, no importa, religiosa o no religiosa, pero una razón. Y nosotros, sumergidos en la historia, empezamos a ubicar la utopía en el futuro. Ahora sí, empezamos a hablar quizás de ucronía. La utopía no está más allá, la utopía no está en el nuevo continente, la utopía no está en las profundidades del continente negro o en los mares del sur o donde gusten ustedes, la utopía está en el futuro. Y en marcha de esta utopía, en marcha de este futuro, en marcha de este mundo de leche y miel, en marcha de esta pronosticada Icaria, pronosticada Arcadia, pronosticada Ciudad del Sol, pronosticada utopía, pues marchamos en esta historia que se nos impuso, como se le impone a los bueyes el yugo, para que tiren de la carreta. Creo que esta inmersión en el tiempo es una inmersión que también nos enajena. Creo que fetichizamos la historia, fetichizamos el futuro y transformamos en un ídolo a la utopía. La utopía es algo que está ahí, que se aleja en el porvenir, es algo que tenemos en nuestros sueños, pero no es algo que exista materialmente en el mundo cotidiano. Yo creo que hay que recuperar la otra utopía, la utopía existente. Y creo que de un tiempo a esta parte, y con esto voy redondeando esta idea de dónde está la utopía, volvimos a encontrar la utopía en el espacio y no solo en el tiempo. De un tiempo a esta parte, algunos quizás de los aquí presentes y otros habrán empezado a descubrir que hay en las rendijas, en las orillas, en los márgenes, gente que vive de otra manera a la forma dominante de vivir, a la forma hegemónica de vivir, a la forma que nos han impuesto de vivir. Lo descubrimos en donde ustedes gusten y quieran. Muchos en los pueblos originarios, en los pueblos indígenas, otros en las comunidades campesinas, otros en las cooperativas, nuevos palansterios. Hay formas distintas de vivir y, sin embargo, están dentro de este mismo mundo. Y empezamos a territorializar de nueva cuenta la utopía. La utopía no está en el futuro, la utopía está más allá, pero más allá en el espacio. Aquí, quizás hoy vivimos igual que ayer y quizás mañana viviremos igual que hoy. No tenemos mucha confianza en el porvenir, pero pensamos que allá viven de manera diferente a como vivimos aquí. Y vamos a la escuelita zapatista, y vamos a las orillas del mundo y vamos a conocer cómo otros viven de manera distinta y hay un buen vivir que no está solo en el futuro, sino que está en el presente. Somos, no como Marco Polo, no como Colón, pero sí buscadores de la utopía aquí y ahora. No es que esté mal, pero tampoco debemos perder el tiempo. Y digo perder el tiempo, renunciar al tiempo, vaciar al tiempo, negar la historia. Hay también una utopía en el porvenir. ¿Dónde está entonces la utopía? Creo que hay que reconciliar la búsqueda de la utopía en el espacio, reconocer que hoy, aquí y ahora hay una utopía viva, una utopía viviente, una utopía que se puede experimentar, a veces una utopía que dura algunos instantes, algunos minutos, una utopía que es éxtasis colectivo, alguna utopía que es de pronto sentir que somos muchos, que somos un chingo y seremos más, como decíamos antes, y que últimamente lo hemos sentido en más de una ocasión porque estamos protestando juntos en las calles. Esta es una manera de la utopía, otra es resistir en nuestros espacios, en nuestros territorios, pero también otra es seguir pensando en un proyecto de futuro y estas dos utopías, la utopía clásica, la utopía en el espacio y la utopía en el tiempo, la ucronía, deberían combinarse. Esta es una primera idea. Después les hablaré de la temperatura, que según yo tiene la utopía, pero este será un tema posterior. Sí. Bueno, para continuar, es un diálogo, así que no hay libreto,
no hay un texto escrito ni preparado, sino reactivo a lo que se va diciendo, pero con ideas ya un poco de muchos años. Uk topos. Miren el griego, uk no, topos lugar. Es lo que no tiene lugar, por lo menos en el presente. Y Tomás Moro, que fue un gran personaje inglés del siglo XVI, escribió un libro con el nombre Utopía y de ahí se fraguó la palabra. Él pensó en una isla utópica, justamente, en donde todos poseían todo en común. Pero en realidad esa isla, él va proponiendo como habitual en esa isla aquello que en la sociedad inglesa de ese momento ya eran vicios, pero ahora invertidos. Como empezaba la propiedad privada burguesa a tener una importancia fundamental, entonces él propone una isla donde no hay propiedad privada. Donde comenzaba un mercado egoísta de competencia, él propone que en esa isla no hay mercado. Hasta los tianguis había entre los aztecas, pero no en la de Tomás Moro. Entonces él imagina, como dice Armando, la imaginación de una sociedad que la pinta, pero como inversión del catástrofe que se empezaba a formar. Entonces el utópico sería una proyección futura de lo que hoy es negatividad. Pero en realidad la cosa es un poco más profunda. Hay una obra que se llama Crítica de la razón utópica, de Franz Hinckelamert. Y entonces muestra que hay muchas utopías. Hay utopías también de derecha, claro. Por ejemplo, Karl Popper propone la sociedad abierta y sus enemigos. La utopía es la sociedad actual, que él llama abierta. Y los enemigos son los que piensan una utopía en nombre de la cual destruyen la sociedad presente, que es la única posible. Entonces también él plantea una como utopía. Hay un autor que se llama Nozick, que propone prácticamente una sociedad sin Estado, o con él le llama el Estado mínimo, tal cual. La propiedad privada y los empresarios van a cumplir todas las funciones, hasta el ejército, van a defender el correo. No se necesita ninguna institución del Estado, apenas si se necesitaría la policía. O es decir, piensa la eliminación del Estado, también en la derecha. Y Fukuyama, que va a decir, estamos al fin de la historia, y por lo tanto, en realidad, no hay alternativa a la sociedad presente, y ahí sí cierra la utopía. Pero tenemos también utopías de izquierda, pero también las utopías de izquierda tienen a veces problemas. El anarquismo no propone el extremo, un Bakunin, pero Hinckelamert hasta trata a Flores Magón y lo hace con mucho cuidado, pero dice, la razón utópica a veces de la izquierda es la sociedad presente nefasta, y estamos de acuerdo, y entonces pensamos una sociedad futura mejor, a veces hasta la pensamos perfecta, y entonces ahí la utopía se empieza a hacer imposible. La verdad que el tema de la utopía es sobre la posibilidad. ¿Qué es posible? Y a veces, si se intenta lo imposible, cuidado, es destructivo. Y en la otro panel yo hablaba de Evo Morales. Pues hay gente en Bolivia que piensa que Evo no es un revolucionario como debería ser, está aceptando demasiado la presencia de las transnacionales, pues no ha cambiado todavía el capitalismo, en fin, parece un reformista. Y entonces dicen, estoy en contra de Evo porque no hace la revolución. Y eso es extrema izquierda, enfermedad. Y también utopía, pero una utopía donde se propone una sociedad perfecta. La sociedad perfecta
Es imposible, porque el ser humano no puede hacer nada perfecto. Todo lo que hace, mejor o peor, va a ser imperfecto. Entonces, el tema de la utopía es un tema de la posibilidad. Hay tres posibilidades. La posibilidad imposible de la extrema izquierda, la posibilidad que piensa que lo actual es lo único posible, un Popper, los conservadores, y la utopía que piensa que es algo posible contra la derecha, pero no intentando imposible como la extrema izquierda. Y entonces cuando se dice otro orden es posible, eso ya no es ni la extrema izquierda ni la extrema derecha, es algo que yo llamaría realismo crítico. Otro orden es posible, pero no perfecto. Y si no es perfecto, es imperfecto. Y si es imperfecto, va a haber problemas. Entonces, no nos ilusionemos con que superaremos de tal manera la sociedad presente que ya entramos al reino de los cielos. No. Saldremos del infierno que estamos, pero volveremos a un sistema mejor. Y ahí entonces entra la idea de Walter Benjamin. Walter Benjamin dice, lo que pasa es que el futuro no existe. Lo único que existe es el presente. Y el que por el futuro destruye el presente es una persona peligrosa. Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿qué es lo que quiere decir? Y pensando lo que quiere decir, propongo lo siguiente. Claro que el capitalismo tiene alternativa. Y Fukuyama dice, no hay alternativa. Y el consenso de Washington dice, no hay alternativa a la globalización del capital. Sí, hay alternativa, otro orden es posible, pero una cosa, explícamelo esa alternativa, esa utopía. Y entonces uno tiene que decir, mira, ninguna alternativa futura se puede anticipar, sino que hay que irla construyendo. Es como si yo a un burgués del siglo XVII le dijera, ¿qué es el capitalismo? Y él me va a preguntar, ¿y qué es el capitalismo? Lo estaba construyendo, pero no sabía lo que estaba construyendo, estaba superando el feudalismo. Entonces, no hay claridad, como el Tomás Moro con su isla, de una alternativa. Como no tienes alternativa, entonces tienes que aceptar el capitalismo. No acepto el capitalismo por razones, pero tampoco te puedo plantear ya bien bosquejada una alternativa. La estamos construyendo en el presente. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo? Criterios y principios para poder elegir entre las mediaciones que se me presentan, aquellas que no son meramente reformistas, sino que transforman un sistema que acumulados en el tiempo van a producir otro sistema, el cual no puedo anticipar demasiado y ni siquiera lo necesito si tengo principios. Ahora, habrá que preguntar cuáles son esos principios que iluminen en el presente la construcción de una sociedad que va a ser alternativa, pero de la cual yo no tengo extrema claridad. Y eso sería la utopía posible. Por ejemplo, hay imposibles. Dice Hayek, neoliberal, la competencia perfecta. Bueno, la competencia perfecta es imposible. Si hay competencia perfecta, todos los competidores son iguales, y si son todos iguales, no hay competencia. Es un concepto inconsistente. Pero Katorovich, que era un soviético, hablaba de la planificación perfecta. Y Popper demostró que tampoco es posible, porque si yo escupo ahora, ya pues tiene que cambiar el plan, porque mi escupida significa que tiene que venir alguien a barrerlo, y ese cargo no estaba previsto, y ya la planificación no es perfecta, sino imperfecta. Planificación posible, esa es necesaria. Entonces, la utopía no es una alternativa perfecta, es
la posibilidad presente con criterios de transformación que van realizando un sistema que va a ser alternativo al que estamos sufriendo. Y eso no se puede anticipar. Y claro, yo tendría que referirme a ese concepto que Benjamin dice, no hay futuro, lo que hay es presente, pero en el presente está ya bosquejado lo que viene. Entonces, lo que sí hay que discutir, cuáles son los criterios para elegir las posibilidades presentes que van a acumularse como la alternativa que supere a la sociedad actual. Y entonces la consigna, otro orden es posible, es un horizonte último utópico que no tiene ninguna figura ni ningún contenido preciso, pero que nos dice que sí hay que luchar para que en cada decisión que hagamos sepamos construir y no irnos contradiciendo y volver al punto de origen, construyendo una transformación. En la tesis sobre Feuerbach, Marx dice lo necesario es la transformación. Y la transformación radical es la revolución. Pero una transformación parcial no es reformista, es transformación parcial. Pero tanto la revolución como la transformación parcial tienen los mismos principios, los mismos criterios y son éticos. Claro, no tengo tiempo para hablar de ellos, pero es ahí donde cifra la construcción de un proyecto posible. Entonces yo diría, hay que ser realistas, pero al mismo tiempo críticos, y no ser crítico idealista, que es la extrema izquierda, o realistas sin utopía, que son los conservadores, que destruyen las alternativas y justifican la injusticia presente. Empecemos. Yo me gusta mucho el concepto de Galeano, ¿no? El de la utopía es eso que está al fondo del camino y que entonces uno se acuesta en la noche y cuando se levanta descubre que la utopía se alejó. En metáfora chilanga es la revolución está a la vuelta de la esquina, pero en la noche estos hijos de la chingada alargaron la pinche calle, ¿no? Y entonces te levantas en la mañana y dices, no mames, ¿no? Y me gusta a donde llega Galeano. Galeano llega a decir, el sentido de la utopía es caminar hacia ella. Ahora bien, está muy bien, pero necesitamos formulaciones de lo que hay allá para saber hacia dónde caminamos. Y sobre todo, si el sentido de la utopía está caminarla, ¿cómo la caminamos en lo cotidiano, día a día, ¿no? Yo estaría primero por el llamado a la imaginación. La izquierda le falta imaginación, se vuelve reactiva, actúa en función a la ofensa continua que el sistema produce a los ciudadanos. Y en esa medida es que es reactiva, es incapaz de formular en positivo alternativas. Entonces, ¿cómo desatar esta imaginación repensante? Yo creo que había varios caminos. Primero, necesitamos construir una nostalgia revolucionaria, una nostalgia de izquierda, porque son nuestros referentes culturales y porque son los constructores de alimentación utópica. Esta nostalgia se construye a través de un trabajo de divulgación de la historia, de búsqueda y encuentro de los grandes momentos nuestros, de nosotros, de los pueblos movilizados, de las clases obreras en huelga, de los luchadores, de las batallas por la libertad. Y entonces miras hacia el pasado para construir esta nostalgia de izquierda y los ves venir, chinga. Ves como el ejército del pueblo, el ejército de la convención, con Villa y Zapata a caballo en la primera fila y dos cornetas chaparritos, zapatistas en caballos pinches, como decían los norteños, y los zapatistas le reviraban diciendo, come la mitad de lo tuyo, güey, ¿no? Avanzaban hacia acá y los ves avanzar, era el ejército del pueblo tomando la Ciudad de México y entraron por esa calle, por esa calle, ¿sí? Y esa nostalgia es nuestra. Es la nostalgia del ejército del pueblo y alimenta. Y bueno, vas construyendo nostalgias a partir de estas reflexiones, pero también de tu propia experiencia.
Para mí utopía es la discusión que en 1968 tuvimos sobre la gestión del café de la Facultad de Ciencias Políticas. En cuanto estalló la huelga, lo convertimos en comedor comunitario y su función era darle de comer al brigadismo. Como a los 10 días hay una asamblea interna de los consumidores de las brigadas para discutir la gestión que está pasando. Y el argumento se presenta en varios ángulos. Por un lado hay una rebelión femenina diciendo chinguen a su madre, ¿por qué las mujeres tenemos que cocinar? Y se reproduce aquí el pinche rol de la casa burguesa, váyanse al carajo, cocinen ustedes. Y entonces uno mira y dice, sí es cierto, tienen razón las compañeras, pero revira el ala izquierda y les dice, puta, pues ustedes cocinan de la chingada y llevamos 10 pinches días comiendo papas hervidas sin sal, ya ni la joden. Y entonces las compañeras reviran diciendo, pues las brigadas de alimentación traen papas pero no traen sal, ¿cómo chingados quieren que le echemos sal a las papas? Y a duras penas las hervimos y están bien hervidas, no están crudas. Y se plantea otra revisión de decir, y entonces se arma un pinche debate fascinante entre un centenar de adolescentes que éramos, planteándonos igualdad, derecho a la buena comida. ¿Cómo chingados conseguimos sal para las pinches papas, dado que parece ser que no íbamos a conseguir más porque nos la regalaban los locatarios del mercado de Mixcoac en sacos de papas? Y no logramos que nos cambiaran un saco de papas por un medio de jitomate. Eso es utopía, ¿no? Gente libre hablando en libertad, reformulando cotidianamente su presente. Y utopía está por todos lados. Está en Zaragoza parándole los tacos a los invasores franceses, después de haberle dicho la noche anterior a sus generales, nos van a matar a todos, chingá, son el mejor ejército del mundo, ¿a poco creen que los vamos a parar? Y Zaragoza les dice a sus generales, pues no los vamos a poder parar, lo que vamos a poder hacer es darle un ejemplo a la nación de que no nos doblamos, aquí nos morimos, en Loreto, Guadalupe y la entrada de Amozoc, aquí nos vamos a morir. Y no solo no mueren, sino que les parten el hocico al mejor ejército del mundo y los hacen correr. Esos momentos son nuestros y con ellos hay que construir un espacio de utopía. O sea, tenemos que construir una nostalgia de izquierda que asegure un imaginario colectivo que tiene referentes a mundos diferentes, son mejores. Segundo, yo diría, bajo las tesis de ambos, que hay que trabajarse la utopía en el presente. O sea, esta ciudad no puede seguir robándole el agua a las comunidades campesinas de sus alrededores. Tiene que aprender, esta ciudad tiene que aprender a recoger agua de lluvia y purificarla. Y eso significa 200,000 embudos en nuestras azoteas. ¿Es esto viable? Absolutamente viable, siempre y cuando tomemos en nuestras manos el destino de esta ciudad, que hoy no lo tenemos evidentemente. Hoy está en manos de una burocracia conservadora que no piensa en términos populares, ¿no? Y es viable y eso es utópico. ¿Se imaginan el placer de estar viendo cómo llueve, en lugar de estar sufriendo cómo llueve, viendo que tu galoncito se va llenando y cómo aprendiste a purificar agua, etcétera, etcétera? O sea, es posible construir siempre y cuando privilegiemos lo social y lo colectivo contra lo individual y lo competitivo. Entonces podemos empezar a construir elementos utópicos en el cotidiano, pero de todas maneras hay que echarle ganas e imaginación para encontrar lo que Galeano llamaba lo que está al final de la calle, ¿sí? Porque si no, nos estamos convirtiendo en una sociedad que vira potentemente hacia la izquierda. Hoy el PRI no tiene consenso nacional, pero que está colocada en la desunión, en la parcialización de las luchas y sobre todo en un pensamiento absolutamente reactivo. ¿Dónde nos viene el próximo palo? ¿Sí? Y reaccionar frente a él. Sigo con la idea. La modernidad nos vendió la idea de que la utopía está en el futuro. Si la utopía solo está en el futuro, no tiene ningún sentido para nosotros. En el sentido de Benjamin, el futuro finalmente no existe. Cuando Paco dice en el 68 la utopía era planear cómo iba a ser el café de ciencias políticas, el 68 era la utopía viviente. El 68 era la utopía, era lo más cercano a la utopía que uno puede experimentar. Y cada quien tiene su 68, chiquito o grande. Los chavos del Poli
en estos días han tenido sus 68 y probablemente van a tener también sus descalabros, es natural. Están viviendo de otra manera, están comprobando que se puede ser de otra manera aquí y ahora. Ocupa reevolución los compas que estuvieron durante todo el tiempo muy fuerte del movimiento de Yo Soy 132, vivieron su propia utopía. Si no experimentamos la utopía, no podemos luchar por la utopía. Si la utopía está a la vuelta de la esquina y no estamos marchando sobre un camino empedrado de utopías, no podremos construir la utopía. La modernidad nos vendió una lógica, la lógica de que no hay más que futuro, y no es verdad, esto es un engaño. Y una parte de la modernidad progresista, marxista, nos dijo: este futuro es científicamente previsible. Peor todavía. O sea, ni siquiera necesitamos trabajar mucho, nada más dejarnos llevar por el torrente que nos lleva hacia un porvenir preadquirido, precomprado, precontratado. Ahí está el cuarto de hotel, te van a recibir con tu cóctel, si es de mañana te van a dar el desayuno, si no la cena, y a lo mejor hasta hay una limusina esperándote. Ahí está, esto es seguro, pero está ahí en el futuro. Este es el valle de lágrimas, aquí hay que sufrir, ¿no? Leche y miel, pero allá, aquí no es posible. Y eso se nos cayó porque son muchos años de estar esperando que el futuro llegue. El otro futuro, el futuro de la utopía de la derecha, que ciertamente existe también, es esta idea de un mundo de abundancia, ¿no? En donde la ciencia, la previsibilidad, la tecnociencia, el libre mercado hará que todos seamos libres y todos vivamos en la abundancia. O la otra es la de que seremos todos también abundantes, pero además seremos socialmente solidarios. Si seguimos enajenados al futuro, seguimos trabajando por el futuro como quien se mete a una fábrica, porque hay que trabajar por el futuro, porque el militante debe sufrir, porque si el militante no sufre y no se sacrifica y el militante es feliz, ¿con qué derecho es feliz si hay tanta gente sufriendo? No creo en estas utopías. Creo que la utopía existe también en el presente, y si no sabemos descubrir que el presente está lleno de utopías pequeñas y grandes, no tendrá mucho sentido, que hay que espacializar la utopía. Hemos descubierto que no es la historia que se recorre escalón por escalón y que algunos van más arriba y otros van más abajo y que todos tenemos que pasar por la misma escalera y que cuando lleguemos al final, y solo cuando lleguemos al final, y solo cuando todos estemos en la cumbre, entonces vamos a volar. Esa es la utopía. Pero para eso, y de momento, tenemos que escalar esta triste montaña y solo cuando lleguemos a la cumbre podremos volar. No es verdad. No es verdad, la utopía está aquí y ahora. Pero si la utopía está aquí y ahora, es algo que no solo se puede pensar, porque las utopías de las que se vienen hablando son utopías que se piensan, que se planean, que se diseñan, que se construyen. Son utopías frías, utopías intelectuales, utopías del Renacimiento y de la Ilustración. Son utopías del que se pone a pensar razonablemente cómo podría ser un mundo sin propiedad privada. Son utopías del que se pone a pensar racionalmente cómo podría ser un mundo sin Estado. ¿Cómo podríamos vivir de otra manera, así o así? Son planos, son diseños, son planes racionales de futuro. Y eso está bien, no me niego a la planeación racional del futuro, pero me parece que la utopía no es un trabajo de ingenieros. La utopía es una experiencia, y si no somos capaces de experimentarla, no vamos a poder construir nada. Si la utopía es una experiencia, entonces estaríamos hablando de algo que alguien ha llamado utopías calientes, no utopías frías. Las utopías de Campanella, las utopías de Moro, la utopía de Marx, la utopía de los anarquistas en términos generales son utopías frías, son utopías intelectuales, son utopías de la razón, de la razón. Hay otra manera de acercarse a la utopía, puede haber una utopía del sentimiento, puede haber una utopía de la emoción, puede haber una utopía de la pasión. O dicho de otra manera, puede haber una utopía que no lo sea del sentimiento, que no lo sea de la emoción, que no lo sea de la pasión. Puede haber una utopía puramente intelectual. Si tenemos una utopía puramente intelectual, vamos a darnos por derrotados siempre, porque nunca la vamos a alcanzar, porque es absolutamente irrealizable, porque nos gusta la inconformidad, porque queremos seguir siendo felices, porque pensamos que algún día nos lo van a reconocer y nos lo van a agradecer. Hemos sido infelices, hemos sufrido mucho, nos hemos sacrificado enormemente, pero hemos avanzado unos pasos hacia la utopía que se acerca como el horizonte. No puede ser. Los pueblos originarios, los zapatistas, la escuelita, estas experiencias nos demuestran que se puede vivir de otra manera. Que esta gente no vive en la abundancia, claro, nunca vamos a vivir en la abundancia. Somos ontológicamente
hechos para la escasez. Viven en la contradicción, claro, la contradicción es dialéctica, estamos en un mundo de contradicciones. Viven rodeados de riesgos y de peligros, sin duda viven rodeados de riesgos y de peligros. Viven entonces en la incertidumbre, sí, viven en la incertidumbre y por lo tanto viven en la imaginación. Piensen que no vivieran en la incertidumbre, que no hubiera peligros, que no hubiera contradicciones, que no hubiera escasez, que no hubiera enemigos. Qué aburrido sería vivir así. Esta es la utopía en la que ustedes sueñan. Entonces, si podemos vivir la utopía, que podemos experimentarla, podemos plantearla como emoción y no solamente como planeación fría e intelectual, estaremos hablando de otra cosa. Quisiera terrenalizar un poquito esto. Lo que estoy diciendo es que no se trata de la consumación de la utopía, sino del deseo, que se trata no de lo que está a la vuelta de la esquina, sino del caminar. Y que hay que ver que el caminar es el presente y es el futuro en marcha. Y por lo tanto, en lugar del goce y la satisfacción, y me voy ahí por el lado de Freud y de Lacan, pero no importa que ustedes no los hayan leído, por el lado del deseo y no de la satisfacción es donde debemos buscar la utopía. Si la utopía es la satisfacción de tales o cuales necesidades que nosotros hemos identificado y que vamos a satisfacer mediante tales y cuales acciones, ¿dónde quedó el deseo? ¿Dónde quedó el anhelo? ¿Dónde quedó el impulso que viene de abajo, de las tripas, del inconsciente, y no simplemente el proyecto que viene del pensamiento frío y del cálculo racional? Creo que necesitamos volver a esta utopía cálida, a esta utopía del deseo. Y creo que una de las cosas que nos han enseñado los zapatistas, que por cierto nos desquiciaron en el buen sentido, nos sacaron de quicio la puerta, que se movía muy bien antes y ahora está desquiciada, que nos movieron el tapete, pues, y nos movieron el tapete por varias cosas, y con eso voy a terminar. Antes de levantarse en armas y de decidirlo, en asamblea, por cierto, también dijeron, bueno, ¿qué nos hace falta? ¿Qué necesitamos? A lo mejor dijeron cuál es nuestra pequeña utopía como pueblos originarios, como pueblos indios de Chiapas. Y dijeron, necesitamos tierra, necesitamos trabajo, necesitamos salud, necesitamos educación, necesitamos vivienda. Hicieron una lista de 10 cosas que necesitaban, de 10 carencias que tenían. Cuando todo se transformó en una negociación, en una movilización pacífica y ya no en una guerra, el gobierno dijo, bueno, ¿qué quieren estos? Quieren 10 cosas. ¿Cuáles son estas 10? Piso firme, ¿qué más? Carreteras, ¿qué más? Una clínica por acá, ¿qué más? Una escuelita por allá, la estación de un mercado, incluso aunque no lo estén pidiendo. Claro, va a haber un presupuesto multianual para poderles conceder todo lo que ustedes quieren. Mandan a un funcionario público que se llamaba Carlos Rojas, hacen un plan Cañadas para conceder las 10 demandas. Es decir, esa utopía que ustedes tenían en 10 demandas, se las vamos a cumplir. Y los zapatistas dicen, no, pero es que estas son necesidades, pero esto no es lo que en verdad queremos. Bueno, entonces, ¿qué quieren? Sean claros. Queremos tener derechos. Derechos. No piso firme, no carreteras, no, derechos. Caramba, ¿qué derechos? Por ejemplo, digamos, pónganse en concreto, el derecho a la salud, el derecho a la educación, incluso el derecho a su propia cultura, a su lengua, a su idioma. ¿Qué derechos quieren? Bueno, sí, estos están bien, pero queremos el derecho a tener derechos. ¿En qué ventanilla es eso? ¿Cuál es la secretaría? ¿O es será un proyecto de necesitamos crear una nueva secretaría, la Secretaría del Derecho a tener derechos? Y no sé si se dan cuenta de lo que estaban haciendo estos compañeros. Lo que estaban diciendo es, lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, ustedes no nos lo pueden conceder. No hay una ventanilla para conceder lo que nosotros deseamos, porque lo que nosotros deseamos es poder desear. Y lo que nos han quitado no es solo la tierra, lo que nos han quitado no es solo nuestro trabajo, lo que nos han quitado no es solo nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra lengua. Nos han quitado el derecho a desear, nos han quitado el derecho a ser lo que somos y tener impulsos y cumplirlos. Y este es el derecho que queremos reivindicar. Y esto no lo concede, ustedes no lo pueden conceder. Y esta es nuestra utopía. Pero describan su utopía, pónganle cifras, costo,
nosotros vamos a presupuestarlo, quizás no se pueda todo hacer este año, no, lo que ustedes pueden presupuestar, lo que ustedes pueden planear, por radical que sea, no satisface nuestra necesidad. A lo mejor ellos no dijeron queremos desear, queremos dignidad, queremos esperanza, queremos vivir de otra manera aquí y ahora. No queremos simplemente satisfacer necesidades que se pueden satisfacer y que es legítimo que se luche por satisfacerlas. Creo que necesitamos reubicar la utopía. No podemos seguir acariciando la utopía como algo que está más allá, porque se vuelve viciosa, porque se vuelve un fetiche, porque se vuelve una trampa, porque encontramos sacerdotes de la utopía, y esto es alienante finalmente. Si estar alienados a ciertas cosas es peligroso, estar alienado al futuro, estar alienado a la ilusión, estar alienado a la utopía es todavía peor. Hay que cambiarle el rostro a la utopía, y por lo tanto hay que quitarle a la utopía el carácter de un proyecto racional nada más, de una ingeniería social nada más, y de un plan científico, y transformar la utopía en una experiencia vivida, utopías hechas a mano, utopías construidas aquí y ahora. Y si podemos construir una utopía a mano y aquí y ahora, podemos seguir deseando la utopía en el futuro. Si no podemos experimentar la utopía aquí y ahora, estaremos dándonos por fracasados de una vez por todas. Querría avanzar en este diálogo. Estamos entonces de acuerdo que la utopía es fantasía, la utopía es sueño. La utopía puede alimentar la vida de un militante toda su vida, 50 años, y morir sin haber realizado, porque no era posible, el cambio que siempre soñó. Y es un ejemplo. Es la alegría, es la fiesta. Nuestro mismo pueblo tan pobre a veces hace una gran fiesta y se gasta, algunos que dicen, ni lo que tienen, pero vivieron su fiesta. La utopía es una fiesta. Pero yo quiero plantear ahora una dialéctica entre la utopía y su aparente contradicción, la institucionalización. Es decir, una utopía como fantasía, y Marx dice, ¿no? Imaginémonos, para variar, una asociación de hombres libres que primero construyen una comunidad. Está hablando ahí en el primer capítulo del Capital. Imaginémonos, es decir, es la imaginación, es la fantasía, es la utopía. Y dice, para variar, porque ya los he tenido cansados de tantas veces hablar del tema de la utopía, Marx. Una asociación de hombres libres, y sigue. Eso es necesario, pero no nos podemos quedar solamente en la utopía. La utopía tiene que ser el motor de la transformación y ser el horizonte también presente en todo el proceso de transformación. Es decir, la dialéctica que iba a decir peligrosa, pero no peligrosa. Vapuleada, quizás la dialéctica necesaria y sin embargo ambigua entre utopía e institución. Hay que realizarla, porque si la puro sueño, el sistema como está sigue tan tranquilo ante soñadores. El asunto es que de pronto el soñador se vuelve transformador de la historia. Todo el poder a los soviets, la revolución, democracia directa, todo el mundo en la Unión Soviética, la unión de los soviets, se puso a discutir todo en democracia directa. ¿Necesitamos el Estado o no lo necesitamos? ¿Necesitamos la empresa? ¿Cómo? ¿La planificación? ¿Cómo? ¿Necesitamos el ejército? ¿Cómo? Y de pronto se les viene el ejército europeo. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer un ejército sin terminar de discutir si era necesario o no era necesario. Pero si no lo hacíamos, nos tragaban.
Y por eso que Lenin en 1921 dijo, NEP, la nueva política económica. Señores, aterricemos un poco para realizar la utopía. Y se hizo la burocracia. Entonces, el tema es cómo permanecer en la utopía, en la institucionalización del proceso de transformación. Y eso es institución. Y este es el problema. Porque a veces la extrema izquierda, y a veces quizás hasta la izquierda, pero la extrema vamos a hablar, cree que toda institución es dominación, y lo cree Michel de Foucault, y lo cree Freud, y lo cree casi todos. El Estado y la Revolución se propone que el Estado es dominador. Bueno, el Estado burgués, pero un Estado revolucionario no es dominador, por lo tanto no está en la definición de Estado de ser dominador. La institución es dominadora. Freud dice, la cultura es postergación del deseo. El deseo es la alegría, es la utopía, pero la cultura exige disciplina. Y entonces tengo que postergar el deseo para cumplir las instituciones. Entonces toda institución es dominadora, malestar de la cultura. Y yo digo, Freud no tiene razón. Puede haber una cultura que siga soñando y que no se crea que ha llegado al fin del proceso, sino que la transformación debe continuar con la utopía. Entonces, el tema más difícil es cómo se articula utopía y transformación institucional. Por eso vuelvo a dar el ejemplo Evo Morales. Evo Morales parece un realista, es un indígena, pero toma medidas, habla con las transnacionales para ver cómo explotar el litio. ¿Ha perdido por eso su utopía? No, sigue pensando en las comunidades, pero también tiene que ver cómo ir realizando la utopía no perfecta, parcial, en el presente, en el proceso de transformación y no transformándose en un reformista. Esa es la dificultad del tema, porque si no, hablamos de la fiesta, pero como a veces digo a mis alumnos, después de tanto festejar, de pronto decimos, tenemos hambre, ¿no? Entonces hay que trabajar la tierra para producir algo, para continuar la fiesta. Pero si no producimos algo, pues se termina la fiesta porque nos morimos de hambre. Entonces, ¿cómo articulamos utopía en un proceso de transformación que comenzó por una revolución, pero que no puede ser, una revolución permanente? Porque si la revolución es permanente, hay que volver a hacer la revolución todos los días. ¿Y cuando empezamos la institucionalización? Nunca. Entonces nos morimos de hambre, porque no hay nadie quien trabaje y que reorganice la empresa y reorganice el mercado y reorganice una planificación que no sea total. Entonces, el tema es entre realidad institucional y el sueño de la utopía en el presente, con criterios que me permitan ser realista en cuanto a institucionalizar la revolución, pero que no se transforme en reformista, porque debes tener siempre la fuerza, el hálito, el horizonte de que otro orden es posible aún en el proceso de transformación. No creerme que ya estoy al fin del proceso. Ese es el tema que me parece más para mí relevante en este momento. No sé, tenemos el Distrito Federal, un gobierno de izquierda, no es perfecto, no puede serlo. Puede tener muchos vicios, claro que sí, pero cuando lo comparamos con Guerrero, pues hay diferencias, ¿no? Entonces habrá que ver cómo vamos viendo para que la utopía descienda a la cotidianidad y seguir estando alentados por la utopía, pero siendo también transformadores concretos de la historia. Eso es el problema de Lenin. Él tuvo que transformar un país y se sintió responsable y abrumado y murió, y se le escapó la ambigüedad de toda institución.
una institución puede seguir siendo transformadora o se puede burocratizar. Y bueno, apareció Stalin y entonces hizo una posibilidad de la institucionalización como una dictadura. Entonces ahí tenemos la discusión interesante, ya avanzando el tema de la utopía. Son buenos, sin duda, mis camaradas a la derecha y a la izquierda. Y piensan como filósofos y sociólogos. Yo no puedo, las alturas del pensamiento como a Zapata y a Villa no, les producen vértigo. A mí me pasa lo mismo. Y entonces pienso como novelista y entonces estoy intentando continuamente construir ejemplos concretos. Y a lo largo de 50 años de militancia, he descubierto que hay cosas que si las formulo como utópicas, todo el mundo se me queda mirando, y que lo son. Como por ejemplo, vean si no es utópico. Esta ciudad, esta tiene 3.5 de analfabetas. ¿Cómo es posible que una ciudad gobernada por la izquierda se dé el lujo macabro, gangsteril y criminal de tener 3.5% de ciudadanos analfabetas? Cuando además están censados, sabemos dónde viven, tenemos mecanismos de alfabetización absolutamente probados en Cuba y en Nicaragua, de alfabetización 99%, 99.5%, donde el INEA, una institución gubernamental, tiene el material, te dan los cuadernillos, y donde de veras piensan que es muy difícil movilizar 8,000, 9,000 jóvenes en una campaña de alfabetización relámpago. Es lo más sencillo, solo hay que convocarlos desde una propuesta moral y decirles: mira, cumple el destino, alfabetiza, ¿sí? Incorpora al mundo de la palabra escrita, ¿no?, y de la lectura a mexicanos, ayuda. Y esto es utópico. Han aumentado las cifras de analfabetismo en los últimos 10 años. Estamos en el 3.1, se movieron al 3.5, ¿sí? No puede ser. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, llego al final. Segunda, esta ciudad vive sometida a un retorno a condiciones laborales previas a la Constitución de 17, nada más y nada menos, ¿sí? O sea, hay cientos de miles de chilangos y conurbados que no están gozando salario mínimo, vacaciones, aguinaldo, séptimo día, seguridad social, los básicos que se habían consagrado formalmente en la Constitución del 17. El ataque de las reformas a la ley del trabajo ha consagrado 1,001 formas de trampa para mantener esto en el aire. Bueno, costaría mucho trabajo poner en las calles 8,000 inspectores de trabajo, jóvenes con voluntad política, dispuestos a morir al pie de la raya, que recorran fábricas, 7-Eleven, farmacias, Oxxos, diciéndole al patrón: aquí no pagas el mínimo y te clausuro tu pinche changarro en 30 segundos si no pagas el mínimo, punto. Y no solo eso, reformar la ley para volver delito el no pagar el salario mínimo. Carajo, ¿es delito escupir en la calle y no es delito no pagar salario mínimo? ¿Sí? Penalizarlo es inviable, es utópico. Llevamos arrastrando esta situación que va en crecimiento, del 500,000 de supuestos de nuevos empleos creados en el último año, ¿sí? El 80 al 90% son empleos chatarra, del más bajo nivel, que no garantizan ni siquiera los básicos. Entonces, en medio del contexto, estas formulaciones que pueden ser tachadas de reformismo pinche son retransformadoras de la sociedad. Incorporar 3.5 de chilangos a la lectura, lograr que 1 millón o 1,5 millones de mexicanos tengan derechos laborales plenos, son absolutamente viables.
y tenemos que formularlas. En los próximos años se va a ir construyendo lentamente un nuevo programa de gobierno para la Ciudad de México. Hay 3 maneras de construirlo: sobre la base de la demagogia de medio izquierda, ¿sí?, porque ni de izquierda se puede llamar; sobre la base de la opinión de los técnicos ilustrados en las materias, y sobre la base combinatoria de la opinión ilustrada de los técnicos de las materias y las voluntades y necesidades populares. Tenemos que formular un programa utópico de gobierno para la Ciudad de México, y además formularlo desde la imaginación. Punto 1, cuando llega una ventanilla de gobierno, el güey que está enfrente no me dice no, para que tú tengas que decirle no, ¿qué güey? Si todavía no te dije que vengo, ¿sí? Esta es la forma de administrar nuestra ciudad. Hay infiernos verdaderamente potentes. Si empiezas a rastrear y hablar con la gente y hacer de nuevo sociología urbana, vas a descubrir que ser taxista es uno de los castigos planetarios. El taxista mexicano tiene que andar pintando su coche cada 2 años. No, le meten multas, le meten seguros, le metes tarjetas, le meten… ¿Sí? Ya déjenlo chinga, ¿sí? Ya déjenlo vivir, y como él recorremos miles de espacios. Mercantes vendiendo plátanos en un mercado, sometidos al rigor de inspectores extorsionadores. O sea, donde recorramos el espacio de lo cotidiano de nuestra sociedad, estamos sometidos a formas de autoritarismo, a formas de represión, a formas de administración antipopular. Y parece muy chistoso cuando dices, estas son prioridades en la construcción de un programa utópico para la Ciudad de México. Bueno, los que no te quieren te llaman reformistas, los otros te llaman populista. Y entonces tú dices, vamos a ver, admitamos que esto tiene un carácter populista. ¿Qué es lo contrario de populista, culeros? Cuando las oligarquías tachan de populismo medidas como estas, ¿qué son? Son pura y llanamente unos hijos de puta antipopulares. Lo contrario del populismo no es, por definición, el comportamiento democrático que no apela a las clases bajas ofreciéndoles, ¿no? Es lo contrario del populismo, es antipopular, y es lógica antipopular. Y además hay un concepto que tenemos, hay que echarle imaginación de veras en la formulación de estas propuestas, ¿no?, y ponerlas a caminar, ¿sí? Necesitan de voluntad popular organizada como elemento inicial. Insisto, construir una utopía en términos de nostalgia del pasado, de la mejor nostalgia de los pasados, no los propios. La ventaja del pasado es que es un terreno común para todos, ¿no? O sea, todos podemos apelar y decir, yo sitúo mi nostalgia en los obreros de Cananea en 1906, ching su madre, no había nacido, pero ellos son yo, y establezco mis parentescos y mis nostalgias con el pasado, ¿no? Hacia la reconstrucción de una nostalgia revolucionaria, hacia la formulación de una utopía de lo cotidiano y lo presente, y hacia el establecimiento lento de la idea básica, que los grandes cambios sociales los producen las grandes mayorías. Y el gran problema es organizarlas y unificarlas. Cuando terminemos abrimos diálogo, danos chance. Sí, muy breve esta vez. Yo creo en la ingeniería social, creo que seamos realistas y hagamos lo posible, hagamos lo que se pueda aquí y ahora, porque hay muchas necesidades que satisfacer, y si se pueden satisfacer, hay que satisfacerlas. Pero esa no es la energía utópica. La energía utópica no está en un sistema o en otro, no está en el sistema. La energía utópica está en el proceso. La energía utópica no está en las estructuras, las instituciones. La energía utópica, para ponernos en un lenguaje más frecuente hoy, está en los movimientos. Y Bolivia y Evo Morales. Bolivia hizo una revolución, no Bolivia, los bolivianos hicieron una revolución. Y esa revolución no necesariamente fue una larga guerra popular, ni tampoco fue una insurrección general, tumbaron varios gobiernos y finalmente ganaron las elecciones. Pero lo que le da un carácter utópico al proceso boliviano, que yo considero que es una utopía viviente, es esta convergencia de sectores sociales enormemente divergentes y no siempre movilizados,
unos visibles, los quechuas y aymaras del altiplano, otros no visibles, los disque tribales minoritarios que vivían en la selva amazónica, lo que quedaba de los trabajadores después del derrumbe de la minería, los sindicatos, la pequeña burguesía, los mestizos, esta diversidad de bolivianos del común, algunos no tan pobres, otros enormemente pobres, pudieron en un momento dado, en un momento de fusión, de calor, en un momento, digamos, de trance utópico, político, hacer una nueva constitución. No se hizo mágicamente, no se soñó, se escribió, se peleó, se discutió, se argumentó, se necesitaron juristas, se necesitaron especialistas, pero inventaron una nueva constitución, saltaron al vacío, dijeron, no queremos un Estado liberal más, queremos un Estado multinacional. Pero es que esto no existe, vamos a construirlo, vamos a fabricarlo, vamos a inventarlo. Un Estado multinacional, pero es que aquí hay tantas naciones como indios y hay unos indios que son 100 y esos 100 van a querer tener representación en el Estado multinacional, 100 contra todos los demás, sí. Y si hay 50 también, porque las naciones son naciones y no hay naciones pequeñas y naciones grandes. No es fácil. En otro lado estaban discutiendo cómo le daban derechos a la Pachamama, la naturaleza, esa cosa que dominamos para vivir de ella. Y estaban inventando, esto es Ecuador, que la Pachamama tenía derechos constitucionalmente establecidos. Estaban inventando un mundo posible, y esto era posible, esta invención era posible porque había un momento de pasión, porque la gente creía que el futuro le pertenecía y el futuro estaba siendo presente. Y esto se acabó, y esto se transformó en una constitución y en una serie de instituciones y en un programa de un gobierno que tiene que materializar lo que se acordó en el constituyente. Y este gobierno está topando con resistencias sociales. Y lo que dice, no Evo precisamente, pero lo dice el vicepresidente García Linera, lo ha dicho públicamente y lo he escuchado también en corto de su boca, es: nosotros tenemos ahora el encargo como institución de llevar adelante el proyecto que surgió de la movilización. Y haremos lo posible, pero sin duda no tendremos demasiado éxito. Nuestra esperanza es que haya un nuevo movimiento que nos empuje más adelante. Mientras el movimiento no esté empujando a la institución, mientras el movimiento no esté quebrando la burocracia, mientras las inercias inevitables de la estructura y del sistema no sean vencidas por la movilización, y la movilización es participación popular, la movilización es pasión, las inercias seguirán transformando lo que era una revolución en una institución y es un fracaso. ¿Dónde está la utopía? En el heroísmo de aquellos que se quedan al pie del cañón y construyen las instituciones, es heroico. Pero la utopía está en la capacidad de inventar esas instituciones una y otra vez. La utopía está en hacer la revolución una y otra vez. Pero entre una y otra revolución hay que construir instituciones. La pregunta es, ¿dónde está la utopía? Para mí la utopía está en la negatividad, no en la positividad. Y la modernidad nos vendió la idea de que la utopía es un instrumento para ser felices. La instrumentalidad de la utopía, contra eso estoy. La utopía es una pasión, la utopía es una acción, la utopía es un modo de vida, la utopía es en acto, la utopía no es en potencia, no es una planeación, no es solo razón. Pero esto no quiere decir que no haya ingeniería social, y estoy de acuerdo. Es ofensivo que en esta ciudad haya gente que no sabe leer. Pero el objetivo de que esa gente aprenda a leer me vale madres. Lo que a mí me importa es la emoción de descubrir que una persona quizás con 70 años está aprendiendo a leer y lee. Y esa emoción de esa persona que aprendió a leer, eso es lo que tiene sentido, esto es lo que le da sentido a la utopía. Lo otro es la planeación por objetivos, lo otro es el cumplimiento de metas. Y hay que planear por objetivos y hay que cumplir metas y hay que asignar presupuestos, es heroico hacer eso, pero no es utópico. Utópico es inventar esos objetivos, es inventar esas metas. Y cuando esos objetivos y esas metas se vuelven rutinarias, volverlos a inventar. La utopía está en inventar la imaginación, mucho más que en construir. Pero carambas, hay que construir. Vaya, yo he trabajado en bastantes planes de gobierno por ahí que todavía no logramos ejecutar. Y por llevar al gobierno a ciertas personas que todavía no logran llegar al gobierno. Y cuando llegaran al gobierno y esos planes de gobierno fueran llevados a la práctica, más o menos nos quejaríamos de que no estaba siendo correcto y que
que había que salir otra vez a la calle a protestar. Son las dos cosas, pero la pregunta que yo me hago y se las transmito a ustedes es ¿dónde está la utopía? ¿La utopía está en tener los pies firmemente puestos sobre la tierra o la utopía está exactamente a la mitad del salto? Yo creo que la utopía es el salto. Y claro, vamos a aterrizar otra vez sobre la tierra y hay que aterrizar de pie, pero la utopía es aquello que ocurre exactamente a la mitad del salto y hay que atreverse a saltar. Le hago una nota, Armando, y queremos cerrar. Brevísima. Bueno, cuando adquiere una perspectiva literaria, pues estamos de acuerdo. Cuando dice la utopía está a mitad del salto, metáfora absolutamente literaria, absolutamente de acuerdo. Pero solo una microreflexión, que es en el pensamiento de la iglesia, de la izquierda neandertal, iba a decir iglesia neandertal, de la izquierda neandertal, la solidaridad es un factor que colabora a apoyar a los otros para permitirles que avancen en sus luchas. Y lo que he descubierto en mi vida es que la solidaridad es un factor transformador que tiene tanta potencia en el que la recibe, y he visto mujeres de una fábrica llorar cuando llegaron zapateros de otra fábrica a cientos de kilómetros a llevarles comida, como un factor que transforma al que la da. La solidaridad es un factor de creación social, el que la participa, el que la construye, el que la otorga, ¿sí? Y en ese sentido me interesan no solo el 3.5 de analfabetas de la Ciudad de México, me interesan profundamente los 8,000 jóvenes que se vayan a dar lo mejor de sí mismos para alfabetizarlos. Y esa es la dialéctica de los fenómenos de la transformación, de llevar la utopía a lo cotidiano. Y dejo que Enrique cierre. Sí, es como dar otra vueltita a la tuerca y entonces esto se va enriqueciendo. Así como la utopía tiene una dialéctica con la institución y genera las instituciones de transformación, inevitablemente toda institución tiene una entropía y el gran problema de las instituciones es el burocratismo. En la misma revolución bolivariana de Venezuela, la gente más militante de la revolución dice: nos estamos burocratizando, y tienes razón. Entonces, que dice Armando, esta función utópica que le llamaría Walter Benjamin el mesianismo, renace cuando la institución empieza a cerrarse sobre sí como burocratismo y vuelve a romperla y relanzar. O es decir, que no es un momento, el momento utópico, sino que renace y vuelve a fecundizar el proceso permanentemente. El que se juega por una institución y pierde la utopía se burocratiza, y eso sí que nos pasa en el Distrito Federal. Para que no crean que yo estaba aplaudiendo todo lo que acontece o algún partido particular, no habrá que más bien pensar en el futuro, en algo que pueda ser más utópico que lo que está aconteciendo en el presente. Pero entonces esa función utópica nunca termina, es siempre permanente y siempre jugándose con la institución que es necesaria para que se vaya construyendo en el presente una sociedad más justa, pero cuando se adormece es volver a nacer, y por eso la juventud es esencial, porque el joven ha conocido solo lo presente y sufre las consecuencias. Y entonces suéñale al futuro. Además, sueña siempre la mayoría, porque la mayoría la pasa no bien, la pasa mal. Y la víctima piensa en cómo salir. Por eso el principio de esperanza tiene que estar en el fondo de toda estrategia y de todo compromiso institucional, que por una parte es necesaria, pero por otra parte es una trampa. Y hay que verlo como trampa. Y entonces la función mesiánica, diría Benjamín, o utópica, relanza el proceso. Y creo que entonces ya estamos mejor ciñendo el asunto. Está al origen del proceso, pero está en todo el proceso. Pero al mismo tiempo hay que tener realismo en cuanto a construcción de instituciones que nunca pueden ser perfectas y que la podemos criticar
no desde una sociedad perfecta, sino desde un horizonte utópico, que es algo distinto. Pero en fin, es parte de la discusión y el diálogo. Bien, pues abrimos el diálogo. Tenemos 15 minutos o así. Nada más, sí, usted que está tan ansioso de tomar la palabra, le damos la palabra. Nada más la única condición que ponemos a los interventores es que no agoten al auditorio que ha soportado ya 1 hora 10 minutos de bombardeo ideológico, utópico por parte de los tres que aquí estábamos. Bueno, ahí está. Bueno, gracias a los maestros. Sin embargo, yo creo que ya están en un diálogo muy repetitivo que se tiene muchos años escuchando. ¿Qué hay de la transformación interna del hombre? Porque usted hablaba de la solidaridad, pues va a acabar descubriendo los valores de la derecha y de la izquierda tradicionales de hace miles de años. Yo soy de Saltillo, Coahuila, allá no hay izquierda. Yo fui de derecha, nunca llegué hacia la izquierda, ahora me considero humanista. En el humanismo está la transformación del hombre. El gobierno del Distrito Federal tiene una estructura aceptable, pero ¿qué sucede? Que tiene a una bola de pránganas ahí. Yo me he dado cuenta en Europa, sea un gobierno de izquierda o de derecha, si los que conforman ese gobierno son gente honesta y son gente de valores, entonces el gobierno va a ir bien sin importar que sea izquierda o derecha. Eso son mentiras. Aquí en el Distrito Federal no sabe lo que están haciendo ahorita. Los malditos parquímetros son negocio del delegado de aquí, Alejandro Fernández. Los pisos que pusieron de los materiales son material de fachada ahí en Reforma, mientras la cantera de Luchurto tiene 70 años y ahí sigue, y todo lo demás que acaban de poner está roto y puesto obviamente tripleteado. Usted hablaba de que el populismo, los que están en contra del populismo son unos cabrones, o sea, unos pinches. Yo estoy en contra del populismo porque el populismo no construye. Dígame por qué. Aquí en Cuauhtémoc hay 26,000 puestos ambulantes. ¿Por qué los están fastidiando cobrándole 30 pesos diarios? Cheque atrás de Palacio Nacional el ridículo de que llega la policía y todos los pobres que están ahí vendiendo levantan los puestos como si los estuvieran persiguiendo, y que no están en su país. Ese es el gobierno que tenemos, con un daño patrimonial de miles de millones en la línea dorada. No, la corrupción es una cosa, la honestidad es otra, y ese no es de izquierda ni de derecha, ese es del hombre, y estos son una bola de traidores todos. Los 3 niveles de gobierno son una porquería. Entonces mejor, ya me tienen harto de estar dándole vuelta al mismo discursito. ¿Y por qué no mejor cambiamos nosotros? ¿Por qué no mejor un discurso de valores en el que los hombres sean los que cambiemos? ¿Por qué no educar a la gente para controlar el gasto? Ese maldito gasto. Alejandro Fernández se gastó 22 millones de pesos en un alumbrado de un parque. Sí. Eso está para 2,5 millones, no para 22. O sea, y a los de Coyoacán, a golpes y a patadas, los vecinos defendieron de que no les instalaran los parquímetros. Entonces, no, esto no se trata de estructuras, se trata de otra cosa, de honestidad. Lamento informarle que usted es un anarquista de derecha, formulación que no había encontrado hace mucho tiempo, pero ¿alguien más? Sí, buenas noches. Mi pregunta es concreta. Bueno, son 2, pero van relacionadas. Primera, si hay una diferencia entre la utopía eurocéntrica y la utopía latinoamericana. Y segunda, ¿cuáles serían estas diferencias, no? Hablando o categorizando desde un sentido teórico, más que nada, para ya después profundizar en lo práctico. Gracias. ¿Alguien quiere responder?
¿Alguien más? Va. Sí, sobre la pregunta específica sobre la… Perdón, no, yo prefiero escuchar otra pregunta y no… Claramente sabemos que la izquierda surgió a partir de la Revolución Francesa como término. Ahorita prácticamente a los tres expositores, dentro de una perspectiva general, los podemos encasillar en diferentes posturas políticas. Ejemplo, Armando Bartra dentro del neozapatismo, Paco Ignacio dentro del movimiento progresista nacional y Enrique Dussel dentro del movimiento marxista de liberación colonial, más o menos algo así. Pero nosotros que somos jóvenes, ¿de qué manera nos pueden legar o nos pueden recomendar un cúmulo teórico o práctico político para salir adelante o para luchar? Porque hay muchas ideologías, pero a veces no sabemos claramente cómo ir, porque uno dicen esto, uno dicen aquello, uno dicen otra cosa. ¿De qué manera más o menos podemos articular una ideología bien consistente que nos dé un plan de lucha y un plan práctico para cambiar el mundo y transformar el país? Sobre la utopía eurocéntrica y la utopía latinoamericana, cuando menos la utopía orillera, la utopía de la periferia, la utopía de los otros, yo creo que si nos ponemos a revisar el origen de la utopía, vamos a encontrar con que finalmente es parte del pensamiento occidental. Y el pensamiento occidental no es algo que podamos despreciar o tirar a la basura completo. Es una parte extremadamente viva, extremadamente dinámica del pensamiento occidental, pero es pensamiento occidental, incluso en términos de la utopía, y no pluralizarla, no plantear las utopías, los sueños diversos que pueden ser movilizadores. Sí creo que hay una recuperación, un intento de recuperación de esta visión utópica por parte de los pueblos de la periferia, en este caso América Latina. Una parte es simplemente apropiarse los conceptos de la utopía eurocéntrica y tratar de adecuarlos o tropicalizarlos o llevarlos a nuestras realidades. La otra es algo que me parece mucho más complicado, pero que está ahí, y es esta idea de que lo que queremos es vivir bien. No sé por qué ha tenido éxito, porque finalmente es una vaguedad. Y cuando les pregunta uno a los compas esa utopía de vivir bien, ¿en qué consiste? Hablan de plenitud, equilibrio, armonía, espiritualidad, solidaridad, bienestar, o sea, vaguedades y hasta cursilerías, porque están tratando de poner conceptos que vienen del pensamiento occidental para designar algo que no puede ser formulado en conceptos de los que vienen del pensamiento occidental. Cuando se habla de vivir bien, se habla de una experiencia, de una vivencia, de un estar, de un ser, no de un sistema de ideas. Y probablemente frente a un sistema de ideas como los sistemas de ideas occidentales, incluyendo el socialismo y las utopías de la liberación, las utopías anarquistas, parece pobre decir buen vivir. Pues sí, es terriblemente pobre, pero el buen vivir es una experiencia masiva. Vivir de otra manera es una experiencia masiva. Si no sabemos leer esa experiencia, estamos jodidos. No vamos a tener más que utopías frías, utopías occidentales, utopías eurocéntricas. Nada despreciables, por cierto. La historia está construida con estas utopías. Pero si queremos pensar en otra cosa, en otra epistemología desde el sur, que dicen algunos por ahí, tendremos que empezar a pensar en utopías que se transmiten de otro modo, que se transmiten, por cierto, y hablando de Walter Benjamin, con metáforas, con alegorías. Si uno le pregunta a un campesino, ¿qué es vivir bien? Mira, yo tenía una abuelita que cuando… Sí, pero yo te estoy preguntando, ¿qué entiendes por vivir bien? ¿Equilibrio, armonía? No, mira, espérame tantito. Yo tenía una abuela que cuando ella… Y esa historia de la abuela, que es no la historia de la abuela, sino que es una alegoría, en el mejor de los casos, a lo mejor hasta un mito fundacional, en eso radica la transmisión de una experiencia. Estas, me parece a mí, son parte de las utopías de la periferia, de las utopías desde el sur, que se explican, se exponen y se viven de otra manera. Repito, esto no es incompatible con el pensamiento occidental en el que finalmente todos nos seguimos formando.
voy a la otra. Al compañero que dijo, en realidad esto no importa a la izquierda, a la derecha, lo que exige la transformación del ser humano. El tercer compañero habló de que en realidad eso, izquierda o derecha, era parte de la ubicación en alguna de las grandes asambleas de la Revolución Francesa y lo que se reunían en Saint-Jacques, que era una calle muy especial, eran más radicales y le llamaron la izquierda. Entonces, lo de menos es la denominación. Pero sí hay gente que es más conservadora en el sentido propio de la palabra, en que piensa que la realidad actual, la sociedad como es la que hay que aceptar y no soñar en utopías. Y eso es lo que propone justamente Popper, la sociedad abierta y sus enemigos. Los enemigos son los utópicos y entonces al proponer transformaciones crean el caos y la inviabilidad y ponen a riesgo la vida en la tierra. Así que los utópicos ahora son los responsables de la posibilidad del suicidio colectivo, mientras que el realista apoya a la sociedad como es. El compañero dice muy bien, hay que transformar, pero ¿cómo nos transformamos? ¿Cómo transformamos al individuo también dentro de sus responsabilidades sociales? Bueno, justamente es el tema ético y lo que muchas veces se forma es una metafísica individual que piensa que un individuo puede transformarse sin transformar sus relaciones sociales. O decir, yo tengo que transformar como soy padre, tengo que transformar como soy obrero o empresario, y ya hay que darse cuenta que al querer ser un buen empresario y no poner en cuestión el sistema, ya estoy aceptando muchas cosas. Y si yo quiero ser un buen obrero y cumplir fielmente y llegar puntual, nada más, pues lo que pasa es que voy a trabajar para seguir manteniendo ser explotado. Entonces no hay transformación personal sin hacerse cargo de la función social del individuo y por lo tanto me tengo que inevitablemente enfrentar a estructuras que también son perversas o son más justas. Y por eso es que hay que transformar las instituciones. Y entonces volvemos al tema de la izquierda y la derecha. O es decir, si el capitalismo es bueno o es malo, si el liberalismo funciona o no, sistema funciona, significa el modo de transformar la subjetividad. Y ese es el problema. Supone una responsabilidad social. Yo insisto, en todas nuestras universidades no hay una cátedra para todas las carreras, para el ingeniero, el médico, el biólogo, el físico, que diga la responsabilidad social de los profesionales, que sería un curso de ética en serio, pero no la ética de la axiológica, ni la ética de las virtudes, ni todas esas éticas que se enseñan en la prepa y todo, que realmente son completamente no de derecha, si a usted no le gusta, pero si a otros les gusta, de derecha, porque no son éticas críticas, pero no se le quiere dar a los estudiantes una ética crítica para que justamente pase lo que está pasando en la IPN. No se les quiere dar a los estudiantes una conciencia crítica de su transformación personal, pero en función de la sociedad y de la transformación de la sociedad. O es decir, yo voy a ser biólogo, de acuerdo. ¿Y qué tiene que ver la biología con la pobreza en México? Y tengo como biólogo hacerme cargo, o como físico, o como matemático, o como ingeniero. Eso no se hace. Entonces, en realidad, una transformación abstracta del individuo no significa nada. Yo puedo transformarme en algo peor de lo que era y en menos función social. Entonces, problema. Y al compañero que preguntaba qué podemos leer, bueno, yo creo que todo intelectual en América Latina que sea creador quiere responder a esa pregunta. Lo que pasa es que hay muchos que se llaman intelectuales y lo único que hacen es repetir. Hay otros que están creando conocimiento. Habría que saber escoger
a los que crean conocimiento, y esos son los que están respondiendo a la pregunta ¿qué leer para cobrar conciencia crítica de la situación en que nos encontramos? No le voy a citar obras porque son muchísimas posibles, pero hay un criterio: que sean críticos. ¿Y lo crítico qué significa? Hacerse responsables por las víctimas de un sistema injusto. Y las víctimas son los efectos negativos que ni siquiera los victimarios ven porque no tienen conciencia crítica. Y eso en las universidades no se enseña. Si no se enseñan las ciencias tal como se vienen enseñando, sin un bagaje crítico que las redefina desde una situación como la mexicana, latinoamericana, que nos exige creación de ciencia. Llamamos eso la descolonización epistemológica. Evo Morales tiene un ministerio de la descolonización. Sería bueno en México porque cada vez devenimos más colonias del imperio. Y habría que ver a qué niveles nos impacta, porque nos impacta a todos los niveles, económicos, políticos, culturales, y realmente somos una neocolonia. El pobre Hidalgo, si viniera, diría, ¿para qué afronté la muerte encontrándome que ahora no son colonias de España, sino de otra potencia? Esa es la tarea de los jóvenes, seguir la senda de Hidalgo, no tantos aplausos, sino seguir la senda que es la senda utópica. Hidalgo creyó que la Nueva España podía ser el Anáhuac y murió, pero creyó en eso y nos legó eso, y por eso es el padre de la patria. Necesitamos a veces menos aplausos a Hidalgo, pero imitar más sus acciones por el tema de hoy, utópico. No vio la revolución del cual fue el fundamento. Ese es el gran ejemplo, el hombre perfecto. Dio la vida por aquello que creía. Cerramos esta conversación con Armando Barta y Enrique Dussel y conmigo de intruso. Yo iba pasando, iba a poner una botella de agua y dijeron siéntate, y obediente al clamor inexistente me senté a decirles básicamente que uno de los leitmotivs de la Feria del Libro era arrancar con este debate sobre la utopía, la historia, la ucronía, que no hay caminos fáciles en México en estos momentos para el debate ideológico. Hay arduos caminos de escuchar, reconciliar, a compensar, reflexionar, y el eje de estos es empezar a encontrar que mientras aprendemos a vivir en disidencia, lo cual no es grave, tenemos que aprender a vivir en unidad, lo cual es fundamental. Todos contra las reformas, todos somos Ayotzinapa, todos contra el autoritarismo donde quiera que lo encontremos, todos contra la corrupción donde quiera que la encontremos, obviamente. No voy a permitir que me robe usted la bandera, compañero, de la anticorrupción, he vivido en ella 60 años. Entonces, desde luego, a la unidad, en la transformación. Y desde luego, ampliar, hacer crecer el debate, la reflexión y las lecturas. El compañero preguntaba ¿qué leer? Pues yo te puedo dar el consejo íntimo, que es que estoy leyendo. Estoy leyendo el debate entre Marx y Bakunin en la Primera Internacional, y al mismo tiempo estoy leyendo un chingo de novelas policíacas. Yo no sé cuál es la fuente de sabiduría en ambos, pero algo aprenderé, supongo, al avanzar. Y en último caso, si no aprendo, me estoy divirtiendo un chingo en mis lecturas. Esto es Para Leer en Libertad. Esta es la Feria del Libro del Zócalo.